Dice Eloísa, ¿cómo nos purificamos física y espiritualmente? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, aquí la cosa va a ser como al revés, ¿verdad? Primero espiritual y después físicamente. Espiritual, ¿por qué? Porque primero nosotros tenemos que creer en Cristo. Aquí les voy a leer algo que está en Efesios. Dice, Efesios 1:13, también ustedes al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él. ¿Cuál es el evangelio que los salva? Que Cristo murió por nuestros pecados, con su sangre limpió nuestros pecados y que nosotros al arrepentirnos y creer en él, somos purificados, somos limpios. Purificación significa como limpiar, quitar impurezas, ¿verdad? Dejar solo lo puro. Entonces es quitar el pecado. Entonces, primero es la parte espiritual porque es donde nosotros creemos, ¿verdad? Al escuchar la palabra de verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él. Primero es escuchar, luego creer, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Y aquí el Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento de qué cosas están mal, con qué estamos pecando, y es donde nos empieza a quitar las impurezas, nos empieza a quitar los malos pensamientos, nos empieza a quitar las malas actitudes, las malas acciones, las malas costumbres, y nuestro cuerpo de esa forma se va quitando del pecado o se va purificando, de tal forma que comenzamos a caminar con el Espíritu Santo de la mano de Cristo. ¿Hacia quién? Hacia el Padre. Ahora, la segunda parte dice, ¿qué nos recomiendas? Yo les recomiendo que lean la Biblia, que empiecen por los evangelios y que luego sigan con las cartas y por último, pues el resto de la Biblia, que serían los libros proféticos y los libros históricos, ¿verdad? En sus Biblias, no sé si tienen, pero por lo general aparece en la parte de abajo como algunas explicaciones y de ahí los manda a otros lados. Yo les recomiendo que en una primera lectura no se muevan de lo que están leyendo porque entonces se distorsiona el concepto de lo que ustedes están leyendo, porque ya me ha tocado a mí hacer eso y no. Pero cuando ya la entienden, cuando ya la leyeron la primera vez, se leyeron Marcos, Mateo, Lucas, Juan, pero ahora lo quieren volver a leer. Entonces ahora sí pueden ir a ver lo que dice abajo y ir como comparando de acuerdo a los numeritos que les dicen, dónde está una referencia similar y de esa forma como que van comprendiendo más, porque para escuchar la palabra de verdad, o sea, la verdad es que Cristo es el Hijo de Dios, pero también Cristo es Dios en la tierra. O sea, Dios Padre no puede bajar a la tierra, ¿verdad? Quien baja es Dios Hijo. Es como confuso porque Jesucristo ya existía desde antes de que se creara el mundo, pero también vino a través de María. Entonces, hay unas concepciones ahí que se escapan de lo que nosotros conocemos como un hijo, que es de una mamá y un papá, y que se escapan de lo que es un humano que tiene un punto de nacida, de nacimiento y un punto en donde muere, ¿verdad? Bueno, en el caso de Cristo no es así. Entonces, para entender la complejidad de eso, pues se lee toda la Biblia. Pero para entender y comprender que somos salvos, solo se debe creer que así es. No hay que entenderlo, solo hay que creerlo. Por eso es que dice el reino de Dios es de los que son como los niños, porque los niños creen. Los niños creen en lo que usted le diga. Si usted le dice que Santa Claus existe, van a creer. Si usted le dice que Jesucristo existe, ellos van a creer. Y si usted ve cómo cree un niño y es capaz de creer en ese misterio, como cree un niño, entonces es capaz de ser purificado porque su actuación va a ser en base a su creencia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en primera instancia. En segunda instancia hay que orar. Hay que orar para pedir fuerza, hay que orar para agradecer, hay que orar el Padre Nuestro, hay que orar los salmos, ¿verdad? Cuando uno lee los salmos, ahí uno se va dando cuenta como cómo era la oración que hacía David, ¿verdad? Y también esos eran los cantos. Y ustedes ven que hay cantos en donde, hay salmos en donde está afligido, hay salmos en donde está agradeciendo, hay salmos donde dice,
ven y júzgame y mira que yo no me he mantenido puro, no he pecado como los demás, ¿verdad? Hay salmos que son de reflexión, hay salmos que son como alabanza, ¿verdad? Hay diferentes, pero hay mucha sabiduría ahí. Los proverbios también sirven muchísimo para hacer las cosas bien, los proverbios de Salomón. Entonces, eh, la verdad que la Biblia es un libro completo, no se lo pudo haber inventado alguien para manipular a otros, aunque mucha gente lo utiliza para manipular, no es un invento, ¿verdad? Es la palabra de Dios y que a veces hay comentarios del que escribe, sí, pero Dios le indica, ¿verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde es un comentario? También hay cosas que están mal traducidas, sí, pero también Dios le indica. Por ejemplo, cuando la traducción dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Dios me dijo a mí, no, no con todas tus fuerzas, sino con todos tus esfuerzos, o sea, con todo tu trabajo, con todo lo que haces, ¿verdad? Entonces cambia bastante el concepto y se entiende como mejor, cómo actuar, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo un poquito más, pero eso se hace cuando uno tiene realmente la intención, ¿verdad? La intención de irse a vivir una vida eterna con Dios, de agradar a Dios, de ese agradecimiento porque Él nos hizo, porque nos dio la vida, porque nos dio la conciencia, porque no importa lo mal que lo hayamos pasado en la vida, vemos su bondad en el día a día, en que el sol ilumina para todos, la lluvia cae para todos, ¿verdad? Entonces, ahí. Y en tercera instancia, yo creo que no porque sea lo último es menos importante, pero el ayuno. El ayuno es bien importante para purificarse porque el ayuno le da a uno como fuerza espiritual. Cuando uno está como triste por algo que no entiende, por algo que no sabe, por algo que pecó o algo así, el ayuno ayuda muchísimo a tener fuerza espiritual. Y sí, en ese orden se debería de leer la Biblia y luego orar, porque la Biblia nos enseña a orar, ¿verdad? Cómo orar y luego ayunar. No ayunar primero cuando usted no sabe orar, cuando usted no ha leído la Biblia, porque el que ayuna sin saber lo que hace es que aguanta hambre y está todo el rato pensando en comida. El que ayuna porque quiere estar en comunión con Dios, ese lee la Biblia, se comparte la palabra, ora, dependiendo de su intención al momento de ayunar, pero el ayuno sí sirve muchísimo para que nosotros dejemos de sentir la parte física y comencemos a sentir mejor la parte espiritual, el Espíritu Santo que tenemos en nosotros, sus palabras, ¿verdad? Acuérdense que el Espíritu Santo no viene con un mensaje propio, sino que viene a decir lo que escuchó, ¿verdad? Cuando yo digo, Dios me dijo, pues ¿quién me habló? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Él me dice lo que escuchó. Y muchas veces es Jesucristo, muchas veces es Dios, ¿verdad? Dios Padre, porque cuando Él dice mi hijo, pues está hablando Dios Padre, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién es el que habla? El que habla es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres formas de Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, en nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. No, nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo. Cristo es el ungido de Dios. O sea, es diferente. Nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo y caminamos con Cristo, ¿verdad? Caminamos con Cristo. Y vamos a ser como Cristo porque así dice su palabra, serán como yo, ¿verdad? Así lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que eso es al final. Entonces, nosotros, a veces la gente se confunde porque cuando dice Dios, Cristo, el Espíritu Santo, es lo mismo, son un mismo Dios con tres manifestaciones, sí, pero de la misma forma tienen funciones diferentes. Entonces, es complejo, pero cuando uno lee la Biblia, todo se le va aclarando. Y antes de leer la Biblia, la única oración que usted tiene que hacer es, Padre, dame discernimiento para entender tus palabras, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que pedir, discernimiento. Porque si vamos con la cabeza llena de lo que creemos que ya sabemos, no vamos a aprender nada, no vamos a escuchar, porque ya estamos con los oídos cerrados, porque ya creemos que sabemos. Y así Dios me ha corregido muchas cosas a mí que yo creía que sabía por lo que había escuchado, pero al leer la Biblia y Él me lo explicó, ya me dijo que eso no era así.